por voluntad de Él, porque Él nos ha traído a este lugar para adorar y exaltar su nombre, y sobre todo traer un mensaje de salvación. Amén. Ese mensaje que llegó a nuestras vidas, por el cual nos sentimos felices y alegres, porque nos esperan días maravillosos el día que el Señor venga. Amén. Y queremos compartir ese evangelio precioso con todos aquellos amigos que nos escuchan a través de este sonido. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Carlos Francisco. Dios le bendiga grandemente. No es la primera vez que estamos en este lugar. Amén. Este lugar ha sido de bendición. Hace un par de años se predicó la palabra de Dios en este lugar. Se hicieron bastante cultos. Dios bendiga a nuestra hermana Marta. Amén. Para mí siempre es mi hermana en Cristo. Amén. Que el Señor le bendiga grandemente. Dios bendiga a su hija, su nieta. Que el Señor le bendiga en gran manera. Gloria a Dios, y así Dios bendiga a todos los vecinos que nos alcanzan a escuchar por este sonido. Que Dios les bendiga grandemente. No queremos ser una molestia, amén. Simplemente hemos venido a traer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, un evangelio puro y verdadero, un evangelio que cambia la vida del ser humano. Gloria a Dios. Yo le agradezco a Dios por este privilegio de estar en este lugar para predicar la palabra del Señor. Amén. Así póngase de pie, hermano. Acompáñeme a abrir su Biblia. Vamos a leer Daniel capítulo 5, del verso 22 en adelante. Vamos a leer para la honra y gloria de nuestro Dios. Verso 22 y 23. Cuando lo tenga me regala un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, distes alabanza a dioses de plata, oro, de bronce y de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste, dice el Señor. Amado Rey de la gloria, te adoramos, Señor. Te damos toda alabanza, toda gloria, Señor. Todo honor es tuyo, Señor amado. Hemos venido a este lugar, Señor, a predicar su santo evangelio, Señor. Aparte, Señor, toda palabra humana, Señor, y que sea su Espíritu, Rey de la gloria, hablando, Señor, a este pueblo, exaltando su evangelio, Señor, a través de nuestra vida, Señor. Gloria a usted, Rey de los cielos. Bendiga, Señor, a cada uno de los vecinos, Señor. Bendiga a cada amigo que transita por esta calle, Señor. Bendiga este hogar, Señor, esta familia, Rey de los cielos. Hoy pedimos, Señor, que usted traiga sanidad, Señor, que usted traiga bendición de lo alto, Señor. Gracias, Rey de la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Tome su asiento, hermano, y goces en la palabra de nuestro Dios. Gloria a Dios. Hermanos, el primer libro de la Biblia, llamado Génesis, nos enseña que Dios creó al hombre a su imagen para que habitara en el paraíso llamado Edén. Pero también la palabra de Dios nos enseña que la tentación tocó al hombre, y desde ese momento el pecado original entró a la vida del ser humano, llevándonos a cada uno de nosotros a la muerte. Y no me refiero a la muerte física, sino a aquella muerte eterna, que según la palabra de Dios es un lugar de tormento creado para los hijos de desobediencia. Pero Hechos capítulo 17, verso 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. También Romanos capítulo 5, verso 12 al 21 nos enseña que por un hombre llamado Adán entró el pecado a la humanidad, y a través del pecado también entró la muerte. Adán, hermanos, había sido creado por nuestro Dios para no morir. Él había sido creado por nuestro Dios para vivir en el Edén, para gozar de todos los privilegios que Dios había puesto en esa tierra. Pero a causa del pecado, el hombre se apartó de
eterna. Pero también Romanos nos enseña que a través de Jesucristo hoy en día hay abundancia de gracia para que todo aquel que se acerque al Señor pueda ser salvo del castigo eterno y así vivir una eternidad al lado de nuestro Dios. Pero como desde los tiempos de Noé, el ser humano apartó su oído de la voz de Dios. El ser humano se extravió del camino que Dios había provisto para él. Hoy en día se hacen películas del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Yo recuerdo muy bien que cuando salió esa película que le llaman La Pasión de Cristo, recuerdo que aquellas personas que miraban esa película lloraban y se contristaban de espíritu y decían: pobrecito lo que le pasó, qué sufrimiento tan grande. Pero con el paso de los días, hermano, se les olvidó el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y así sucede en este mundo. El ser humano durante esa semana que le llaman Semana Santa, corren con el Cristo en sus lomos, lloran, se arrepienten, se golpean, pero después de un par de días se les olvidó el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor dijo allá en el Antiguo Testamento: no quiero sacrificios, quiero obediencia, porque la obediencia es la que nos acerca a nuestro Rey glorioso. ¿Y sabe cuál es la obediencia? Obedecer esta palabra. Obedecer esta palabra profética que ha sido dada de parte de Dios a cada uno de nosotros. Una palabra que no se equivoca, una palabra que siempre llega a lo más profundo del corazón del ser humano. Usted no se lo esperaba, hermano Carlos Francisco, pero hace muchos días, hace muchos años, a través de un predicador quizás no elocuente, quizás no venía bien vestido, pero la palabra hizo efecto en su corazón. La palabra atravesó sus sentimientos. La palabra le mostró la vida y la muerte. Y usted eligió la vida. Y el que elige la vida se va a ir con nuestro Dios el día que Él venga por su iglesia. Más tristemente, el que no elige seguir a nuestro Señor Jesucristo se va a ir para otro lado que no queremos dimensionar. ¿Sabe, hermano? Según el Pew Research Center, señala que el 100% de la población en el mundo entero, no más del 31%, es cristiana. Amén. Y quién sabe de ese 31 cuántos sean verdaderos cristianos. Amén. Amén. Pero ellos señalan que el 31% de la humanidad es cristiana y el demás por ciento del 100% están ignorando el mensaje de Dios, están cerrando su oído al mensaje de salvación. Quizás, hermano, porque en el momento que el mensaje ha llegado a su vida no es importante. Amén. Tal vez muchas veces no haya necesidad de Dios, aunque todo el tiempo hay. Pero hay algo dentro del corazón del ser humano que no le deja humillarse delante de Dios. Y es que muchas veces no hemos notado que dentro de nuestro ser hay un cáncer llamado orgullo, que nos está destruyendo lentamente. Poco a poco está destruyendo nuestra alma, y al destruir nuestra alma nos aleja de la presencia de nuestro Dios, nos aleja de obedecer el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lentamente el orgullo es el que se encarga de apartar al ser humano de los caminos de nuestro Dios, de los caminos de aquel que cuando el médico dice: usted hasta aquí llegó, aún siendo desobediente, Dios te dice: aquí estoy yo. El médico te desahució, pero yo he venido para darte vida. ¿Qué espera nuestro Dios? Que el hombre se arrepienta, que el hombre busque de sus caminos. Gloria a Dios.
Pero desde los tiempos de Noé, la palabra de Dios señala que el hombre ha ignorado el mensaje de nuestro Dios. Pero aún así, Dios envía muchos mensajeros al corazón del ser humano para que se arrepientan y busquen de Dios. Y quizás no bastó con Isaí, con Elías, con Ezequiel. Y el Señor dijo: voy a enviar una manifestación al mundo. Voy a mostrarles mi amor de una diferente manera. Y la palabra de Dios dice en Juan capítulo 3, verso 16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios apartó su ira y ya no quiso hacer lo que hizo en los tiempos de Noé, y se manifestó en carne. Juan capítulo 1, verso 10 al 11 dice: en el mundo estaba, y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Verso 11 dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Dios siempre ha querido cambiar el destino del ser humano. Amén. Dios siempre ha querido transformar la vida del hombre. E hizo un sacrificio en la cruz que todo el mundo lo conoce. Amén. Amén. Cualquiera que mire una cruz se acuerde, dice ahí, en algo así crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Pero quizás el arrepentimiento llega un momento, pero en el instante se les olvida, ignorando el sacrificio de nuestro Dios, quien se humilló siendo rey, quien vivió sumiso ante las leyes de aquellos hombres perversos. ¿Para qué? Para darnos vida a nosotros, para mostrarnos el camino de salvación. Jesús no vino a este mundo a morir por elocuentes. Él vino a resucitar por el más vil pecador de este mundo. Él vino a levantar al drogadicto. Él vino a levantar al alcohólico. Porque Dios no hace acepción de persona. Dios nos ama a todos por igual. A ricos y pobres, Dios nos ama igual. Y por todos nosotros Él vino a hacer un sacrificio. Primera de Pedro capítulo 2, verso 24 dice: y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas nosotros fuimos sanados, sanados del castigo eterno, sanados del pecado original, el cual llegó a través de Adán. Pero Jesús nos trajo libertad. Jesús nos trajo el camino de salvación. Romanos capítulo 10, verso 16 dice: mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Amén. Amén. Gloria a Dios. Hoy el corazón del ser humano se ha endurecido. Amén. Antes la gente salían, bajaban desde los cerros para congregarse. Caminaban horas de camino para llegar a la iglesia. Amén. Pero hoy en día el corazón del hombre se endureció. Gloria a Dios. Mientras muchos se excusan culpando a Dios. Amén. ¿Y dónde estaba Dios, hermano Carlos Francisco, cuando usted estaba en el hospital? ¿Dónde estaba Dios? Dice la gente, culpando a Dios, cuando el único culpable del sufrimiento de este mundo son nuestros pecados. Amén. Es nuestra desobediencia la que nos aparta de los caminos de nuestro Dios. Y el hombre alejado de los caminos de Dios cae en caminos de Satanás. Y Satanás no es amigo de nadie. Satanás ahorita te ayuda, te levanta, pero mañana te golpea más fuerte
para verte destruido y apartado de nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios, más en su amor, viene y restaura la vida del ser humano, porque Dios ha prometido algo, y es salvar el alma de todo pecador en este mundo, para que en aquel día nadie se pierda. Gloria a Dios, y todos vayamos a la vida eterna. Pero ¿sabe cuál es la mayor trampa que el enemigo usa en nuestro corazón? Es el orgullo. Amén. Porque el orgullo, hermano, es una enfermedad que penetra nuestra vida, que nos va destruyendo poco a poco. El orgullo es el que destruye familias. El orgullo es el que destruye amistades. Y lo peor de todo, que nos aleja de nuestro Dios, que nos aleja de nuestro Creador. Gloria a Dios. En el capítulo que leíamos de Daniel, capítulo 5, la palabra de Dios nos enseña que el orgullo marcó el destino de un hombre llamado Belsasar. Belsasar, hermanos, fue hijo del rey Nabucodonosor. Y la Biblia describe al rey Nabucodonosor como un rey grande y poderoso. Un rey sobre toda provincia, gobernaba todo reino debajo de él. Todos se doblegaban ante su mandato. Pero ese poder no venía de él. Dios se lo había prestado para que gobernara. Como todo lo que puede tener el hombre, Dios se lo ha prestado. Todo lo que tiene le pertenece a Dios. Dios da, Dios quita cuando Él quiere. Aún nuestra vida es el Rey de la gloria. Y sabe, hermano, la Biblia enseña que tanto padre como hijo fueron orgullosos delante de Dios. El rey Nabucodonosor en un tiempo se engrandeció, se llenó de ego su corazón, de orgullo. ¿Y sabe cuál fue el error más grande del rey Nabucodonosor? Fue rebelarse contra Dios. ¿Y sabe qué es rebelarse contra Dios? Es caminar en el mundo como si no existiera Dios. Es caminar en esta tierra ignorando que cada falta que cometemos la cometemos delante de nuestro Dios. Y Dios es un Dios vivo. Dios es un Dios real. Si Dios no nos ha consumido por nuestros pecados, es por su misericordia. Pero si estuviéramos en los tiempos de la ley, otro diluvio hubiera caído sobre la tierra. Porque hoy en día la maldad es similar a los tiempos de Noé. Gloria a Dios. Pero Dios en su amor ha pasado por alto, ofreciendo misericordia a todo ser humano. Pero cuando el rey Nabucodonosor se enorgulleció, dice la palabra de Dios que llegó una profecía, un sueño a su mente, la cual fue escrita por Daniel. Y para no hacerle muy larga la historia, dice que el rey Nabucodonosor fue castigado a vivir como una bestia, literalmente hablando como una bestia. Comía de la hierba del campo. Después de ser aquel rey tan poderoso, ¿qué pensarían aquellos reinos cuando vieron a aquel rey al que ellos le rendían tributo estar entre las bestias, comiendo del agua de los ríos, bebiendo, perdón? ¿Qué pensarían ellos? Durante 7 tiempos, posiblemente durante 7 años, pasó viviendo de esa manera. Todo lo que un día tuvo le fue quitado y fue puesto y exhibido en vergüenza. Pero después de 7 tiempos, dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 4, verso 34, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos a los cielos y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio
fue perdonado cuando alzó su vista al cielo y dijo: nadie de esta tierra es más que nuestro Dios. Amén. Nabucodonosor fue perdonado porque se humilló delante de Dios. Porque un corazón que se rinde ante Dios, no importa lo que haya hecho, no importa lo que haya pasado, Dios siempre está dispuesto a perdonarlo. Dios siempre está dispuesto a restaurarlo. Gloria a Dios. Pero ¿sabe qué pasó con el hijo de Nabucodonosor? No se humilló delante de Dios, sino que se engrandeció, rebelándose contra el Dios de la gloria. Tenía el testimonio de su padre, como nosotros tenemos la palabra de nuestro Dios. Tenía el testimonio de su padre para decir: bueno, el Dios de los hebreos castigó a mi padre, le quitó todo lo que tenía. Y si yo sigo el camino de mi padre, quién sabe qué pasa. Sí, amén. Pero dice la palabra de Dios. Acompáñeme a Daniel capítulo 5, del verso 22 al 28. Vamos a leer para la honra y gloria de nuestro Dios. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto diste alabanza a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro y de madera y de piedra, que ni ven ni oyen ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Y mire lo que sucedió. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Verso 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. ¿Qué ocasionó que ese reino fuera roto? Que este rey fuera pesado por Dios y estuviera falto delante de la presencia de Dios. Fue su orgullo. Fue el orgullo el que llevó a Belsasar a perder su reino y a perder su vida. El orgullo de no reconocer que sobre nosotros hay un Dios poderoso, que ante nosotros hay un Dios que todo lo ve, que todo lo escucha y todo lo mira, y que un día, al igual que Belsasar, usted y yo vamos a ser puestos en la balanza. Por eso es necesario hacer caminos justos delante de nuestro Dios. Gloria a Dios. Pero cuánta gente tratando de vivir sin Dios, o viviendo un evangelio sin temor a la palabra de nuestro Dios. Gloria a Dios, aleluya. Queriendo vivir bajo la sombra del Omnipotente, pero lejos de Dios en sus corazones. ¿Cuántas veces el ser humano no ha tratado de vivir sin Dios? Aquí está uno que lo intentó, pero por las buenas o las malas somos del Señor. Sí, amén. ¿Y quién es del Señor? No se va a perder en esta tierra. Dios lo va a traer de vuelta al camino donde un día nació, a través del bautismo y en el Espíritu Santo de nuestro Dios. ¿Y por qué volvemos al Señor?
Porque la vida sin Dios no tiene sentido. La vida sin Dios no tiene propósito. La vida sin Dios no tiene esperanza. El orgullo le hace pensar al hombre que él puede vivir sin Dios. Sí, él puede construir un castillo, él puede construir una mansión, pero jamás va a poder construir un hogar sin Dios. Él puede sentir momentos de felicidad, pero jamás va a sentir la paz que Dios trae al corazón del hombre que se arrepiente delante de nuestro Dios. Gloria a Dios. La Biblia nos da muchos ejemplos de lo que le pasó al pueblo de Israel, a esa nación santa y bendita. Pero la palabra señala que cada vez que se apartaban de Dios, fracasaban en su camino. Eran puestos en vergüenza y exhibidos delante de sus enemigos. Pero cuando se acercaban a Dios, las naciones se apartaban, las naciones temían, porque ahí estaba la justicia de Dios, el poder de su Dios con ellos. Y ese Dios, hermanos, es el Dios nuestro, es el Dios que nos ama con amor eterno, es el Dios que nos da la vida. Pero ¿qué dice Isaías en el capítulo 30? De aquellos que se apartan de los caminos de su Dios. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se escambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto traerá confusión. Esa fue una palabra que Dios le trajo al pueblo de Israel cuando ellos habían puesto su mirada en Egipto. ¿Y sabe de qué es semejanza Egipto? Del mundo, del pecado, de rebelarse y apartarse con nuestro Dios. Eso estaba haciendo Israel, pero Dios en su amor habla a Israel y le dice: Israel, no pongas tu mirada en los carros de Faraón, no pongas tu mirada en Faraón. Israel, quien te guardó en el desierto fui yo, dice el Señor. Israel, quien te acobijó por la noche fui yo, les dijo el Señor. Quien te apartó de la esclavitud y del oprobio fui yo, dice el Señor. Y ese Dios es nuestro Dios, quien quita el pecado de este mundo para darnos vida y vida eterna, quien se manifestó en carne para perdonar nuestros pecados y así mostrarnos el camino que nos lleva a la salvación. Gloria a Dios. Si hay alguien en el cual el ser humano puede poner su confianza, es en el autor y consumador de la vida, en nuestro Señor Jesucristo, el único que te guarda, el único que te abriga, el único que va a estar ahí para siempre, para consolarte. No hay más. Gloria a Dios. Solamente nuestro Dios. Gloria a Dios. Porque todo lo que usted ve en el mundo, mañana no es. Aleluya. Pero nuestro Dios es eterno. Él es Dios y será Dios por los siglos de los siglos. Crónicas capítulo 29 verso 11 al 13 dice: tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad, porque a ti pertenece todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Tuyo es el reino y tú te exaltas como cabeza sobre todo. Las riquezas y el honor proceden de ti y tú lo gobiernas todo.
En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano está el engrandecer y fortalecer a todos y ahora. Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Gloria a Dios. No hay más Dios en los cielos y en la tierra que nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Un día nuestra vida dejará de ser lo que ahora es. Todo pasa, todo termina. El único que permanece es nuestro Dios y su palabra para siempre. Un día todo hombre, anciano, joven, rico o pobre, un día todos seremos llamados delante de la presencia de nuestro Dios. Y nadie va a escapar de ese día. Por más que el hombre se quisiera esconder, no va a poder escapar. Y ese día seremos pesados, igual que lo fue este rey llamado Belsasar. Y conforme a la justicia que vivimos acá en la tierra, delante de los ojos de nuestro Dios, seremos juzgados. Por eso la palabra de Dios invita a todo aquel que no tiene a Dios en su corazón, porque no es solamente decir, yo creo que hay un Dios, yo creo que existe, amén, pero no te humillas delante de Dios, no le reconoce como su Salvador, no le reconoce como su Dios en esta tierra. Por eso el Señor dice en Isaías capítulo 1 verso 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hoy en día las puertas del arca, como en los tiempos de Noé, están abiertas para que todo aquel que reconozca que hay un Dios en los cielos y en la tierra se pueda hacer